de aplicación que se pueden obtener a partir del uso de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? No sé si quieren hacer preguntas. Si tienen preguntas, digamos, las vamos respondiendo. Y bueno, si no, yo puedo hacer algunos comentarios, digamos. No sé cómo le fue con el video. Escucho opiniones, comentarios, dudas. ¿Cómo estás, profe? ¿Todo bien? Todo bien. Yo recién lo estaba viendo el video, no llegué a terminarlo, me quedé más o menos me quedaron media hora para terminar de verlo. Te quería consultar una consulta que no entiendo bien por qué a veces ponen a la gravedad como la igualan al gradiente G por H, menos al gradiente G por H. Bueno, porque eso, cuando vos mira, vamos a verlo acá, ¿no? Entonces vamos a ver por qué. Todos están viendo este punto 8, ¿verdad? Del apunte que dice ecuación de Euler para flujos invícidos. ¿Estamos viendo eso? Sí, sí. Perfecto, vamos a comentar eso, entonces vamos a comentar a partir de ahí. Bien, voy a cortar el video un segundito, así desaparece esto. Bien, perfecto. Bueno, fíjate, primera cuestión acá es, creo yo que eso queda claro, de dónde salió esta ecuación, ¿verdad? Ustedes tenían una ecuación, se ve en mecánica en continuo, que dice que ρ por A, ¿no es cierto?, es igual a divergencia de sigma, ¿verdad? Y después viene más ρ por G. Fíjense que ρ por G son fuerzas por unidad de volumen debido a la fuerza externa, debido a la acción de las partículas de la Tierra sobre mi partícula de fluido, ¿verdad? Y divergencia de sigma, o sea, si yo tengo una partícula, ¿verdad? Acá tendría una fuercita que sería ρ por G, diferencial de volumen, ¿verdad? Y las acciones del vector tensión sobre la superficie, ¿verdad? Podría estar dado, digamos, por ejemplo, si estuviéramos en el caso de hidrostática, si yo tengo la normal así, yo sé que tendría solo la presión actuando en la dirección de la normal, ¿verdad? Pero en un caso general habría unas tensiones. Esas tensiones llevadas a fuerza neta por unidad de volumen de la partícula son las divergencias de sigma, ¿verdad? Esto es algo que ustedes ya saben. Cuando metemos una ecuación constitutiva, viscosa, digamos, nos va a quedar que además del gradiente de P, acá vendrían más, llamémosle, por ejemplo, en el caso incompresible, mu laplaciano de B, ¿verdad? Bueno, estamos en el caso de hidrostática, fíjense que las velocidades serían nulas, ¿verdad? O no habría gradiente para hablar de casos. O en los casos en que la viscosidad es despreciable y podemos tirar los efectos viscosos, ¿verdad? Entonces, estamos en la situación donde hemos despreciado los efectos viscosos. De ahí surgió nuestra... no puedo borrar, control Z, ¿qué pasó? Me selecciona todo esto y se vuelve loco, digamos. A ver, ahora. Un segundo. Bueno. Ahí está. Es muy loco esto, las cosas que tienen que estar apretadas para que seleccione los dibujos, digamos. Bien, discúlpenme, muchachos. Bueno, entonces, vamos a partir de la ecuación de Euler, ¿verdad? La ecuación de Euler es esta, y ya sabemos que esto es una ecuación, ¿no es cierto?, para el equilibrio de fuerzas de una partícula de fluido suficientemente pequeña. En realidad es para cada punto, ¿verdad? Es una ecuación de balance de fuerzas por unidad de volumen, pero que vale para cada punto de un campo ocupado, ¿no es cierto?, por un fluido. Y lo que vamos a tener en cuenta es que para los fluidos, digamos, si nosotros tenemos una descripción euleriana, la aceleración
¿no es cierto? En algún caso nos convendrá, si la queremos poner en función del campo de velocidades, la vamos a poder expresar como la derivada parcial de la velocidad respecto al tiempo más el gradiente de B, ¿verdad? Escalar B. Bueno, esto ya es propio de una descripción de fluidos porque es una descripción euleriana del campo de aceleraciones en función del campo de velocidades, ¿verdad? Si estuviéramos en una descripción lagrangiana o material, tendríamos una aceleración, vamos a ponerle A mayúscula, ¿verdad? Que sería la derivada segunda, ¿verdad? Del campo de desplazamientos U, función de las coordenadas iniciales de las partículas y del tiempo t, ¿verdad? Derivada segunda respecto del tiempo dos veces, ¿verdad? Y en un problema de sólidos lo que estaríamos buscando es el campo de desplazamientos, digamos como incógnita sería U, ¿no es cierto? Y en un problema de fluido lo que buscamos como incógnita es el campo de velocidades. ¿Y por qué hacemos eso? Porque conociendo el campo de velocidades podemos determinar el campo de tensiones, ¿verdad? Que es la diferencia con los sólidos. Para los sólidos poder determinar las tensiones necesitamos saber cuánto se alejó una partícula respecto de otra, es decir, necesitamos conocer el gradiente del campo de desplazamientos y por lo tanto conocer el campo de desplazamientos, ¿verdad? Respecto de las posiciones iniciales de las partículas en la configuración libre de tensiones, ¿verdad? Normalmente, digamos, hay otras descripciones, pero eso sería una descripción de sólido, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos esta ecuación, la ecuación de Euler, que va a ser nuestro punto de partida. Bueno, obviamente, digamos, de esta ecuación pasamos la aceleración para el otro lado, la podemos juntar aquí, y vemos que el gradiente de P está siempre orientado según la dirección de G estrella, que es la gravedad generalizada, ¿verdad? Esto G menos A sería G estrella, ¿verdad? Esto que está aquí sería el G estrella que yo he marcado ahí, ¿verdad? Bien, muchachos. Entonces, ecuación de la hidrostática, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vamos a simplificar, digamos, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, mira, la ecuación tengo una ecuación de hidrostática generalizada, es cuando A, por ejemplo, es constante, igual que G. Es un campo muy de fácil descripción, por ejemplo, tengo un recipiente rotante, ¿verdad? Y espero un rato hasta que esto está rotando, ¿verdad? Como si fuera un florero rotando arriba de un disco. Una vez que se estableció el campo de velocidad estacionaria, si yo agarro una partícula acá, yo veo que esto está siguiendo una trayectoria circular y sé que entonces cómo va a ser el campo de velocidades, ¿verdad? Que van a estar todas girando con la velocidad de giro del plato, ¿verdad? Después de un tiempo suficientemente grande, cuando digamos, la viscosidad entre partículas haga que no haya, digamos, velocidades relativas entre partículas, ¿verdad? Entonces, en ese caso tendríamos un campo de velocidades conocidas. En esos casos le llamamos hidrostática generalizada, pero el caso más elemental de hidrostática generalizada es, perdón, el caso en realidad propiamente dicho de hidrostática, es decir, bueno, tengo el fluido está quieto, está en reposo, tiene velocidades nulas y por lo tanto tiene aceleraciones nulas y por lo tanto voy a tener una ecuación que dice que el gradiente de P es igual a ρ por G. Bueno, ¿qué pasa? Veamos cómo podemos deducir, ¿por qué vamos a introducir acá la energía potencial? Porque entonces vamos a poder hacer la integral de la gravedad a lo largo de una cierta línea, ¿no es cierto? Y eso tendría que ver de alguna manera con el trabajo de la gravedad según a lo largo, digamos, pensando en la circulación de la gravedad a lo largo de esa línea, pensando que esa línea tiene un diferencial de arco, ¿verdad? Diferencial de S, y yo quiero vincular el estado del fluido en el punto 1 con el estado del fluido en el punto 2. Entonces, como vamos a hacer la integral a lo largo de esta línea, para ver cómo podemos vincular, en el caso de hidrostática, digamos,
el estado del fluido con el punto 1 y el punto 2, se nos ocurre hacer eso, ¿no es cierto? Entonces fíjense que nosotros tendríamos que tenemos una ecuación que dice gradiente de P, ¿verdad? Menos ρ por G, ¿verdad? Y esto es igual a 0 vector. ¿Verdad? Bueno, nada nos impide, muchachos, hacer acá esto, producto escalar, con el diferencial de arco, ¿no es cierto?, de esa curva, hacer acá el producto escalar con el diferencial de arco de esa curva, ¿verdad? Y esto va a ser 0, porque el vector 0 escalar, entonces esto va a ser igual ahora a 0 escalar, ¿verdad? Acá fíjense que tenía un 0 vectorial. Bien, entonces tengo una ecuación que dice que el gradiente de P menos ρ por G escalar diferencial de arco es igual a 0 en la situación hidrostática, independientemente de quién sea ese diferencial de arco. Con lo cual, esta ecuación va a valer, en el caso de hidrostática, va a valer a lo largo de cualquier curva, ¿verdad? Si yo tomo el punto 1 y el punto 2, cualquier curva, siempre por el mismo fluido, ¿verdad? Porque fíjense que acá estoy considerando una única ρ, ¿verdad? Si yo tengo dos fluidos, un fluido más liviano, digamos, arriba de otro más pesado, por ejemplo, tengo aceite, ¿no es cierto?, arriba de agua, ¿verdad? Y acá tengo H2O. Bueno, esta ecuación, no voy a poder directamente tirar la ecuación acá entre el agua y el aceite. Me voy a venir con una ecuación a la interfase. En la interfase voy a plantear la continuidad de las presiones por acción y reacción, ¿no es cierto?, en esa interfase. Y después voy a ir del punto 1 al punto I de la interfase y del punto de la interfase al punto 2, ¿verdad? Usando la densidad del aire por un lado y la densidad del aceite en la siguiente ecuación. Pero entonces vamos a suponer que teniendo un fluido más o menos homogéneo, digamos, o el mismo fluido, ¿qué pasa si hacemos la circulación de esta ecuación, digamos, a lo largo de una trayectoria? Fíjense que, como yo estoy viendo de que esto va a ser igual a 0, lo que quería decir era que el resultado va a ser el mismo, ¿no es cierto?, independientemente de, eso me va a dar 0 a lo largo de cualquier curva, ¿verdad? No va a depender del diferencial de arco, digamos, resultado. Bueno, fíjense que ahora yo lo que podría hacer es integrar esto entre el punto 1 o entre A y B, ¿no es cierto? Porque si esto era 0, si yo integro este 0, ¿no es cierto?, 0, la integral de 0 entre 1 y 2, ¿no es cierto?, me va a dar 0, ¿verdad? Entonces, lo que tengo, muchachos, es que tengo una ecuación que me dice que la integral, perdón, entre 1 y 2 de gradiente de P menos ρ por G escalar diferencial de arco es igual a 0. ¿Verdad? Tenemos esta ecuación. Espero me siguen, hasta ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Si alguno tiene problema con esto, me avisa, pues si no... Bueno, ahora distribuyo acá el producto escalar, ¿verdad?, con el diferencial de arco. Entonces, por un lado me aparece gradiente de P escalar diferencial de arco, ¿verdad? Y después me aparece menos ρ por G escalar el diferencial de arco. Fíjense que en realidad, probablemente en el apunte, si uno no considera ρ constante, me convenga dividir por ρ y acá poner, en vez de poner el ρ acá, poner 1 sobre ρ. ¿Está bien? 1 sobre ρ acá, ¿verdad? Es mejor hacerlo así, digamos. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer la hipótesis de flujo barotrópico, digamos, para poder hacer esta integral, ¿no es cierto? Y vamos a decir, bueno, resulta que si el fluido es barotrópico, vamos a poder escribir como ρ en función de P, para que acá con el gradiente de P podamos hacer esta integral, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo esta ecuación para poder relacionar el punto 1 y el punto 2 de un mismo fluido, ¿verdad? Bien, entonces fíjense una cosa, ¿quién es el diferencial de una función, muchachos?
el diferencial de una función es la derivada de f respecto de x, diferencial de... Lo escribo en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones tendríamos que usar el diferencial z, ¿verdad? La derivada con respecto a z y el diferencial z. Derivada con respecto a y, diferencial de y, ¿verdad? Bueno, pero esto se puede escribir como el gradiente de f, ¿están de acuerdo? Producto escalar con el diferencial de x vector, ¿verdad? Donde diferencial de x vector es igual a un vector que es diferencial de x, diferencial de y. ¿Verdad? Pero cuando nosotros decimos que queremos calcular el diferencial de la función, ¿qué es esto? ¿Quién es diferencial de x y diferencial de y? Bueno, yo me paro en un punto, muchachos, me paro en un punto, y digo que acá tengo un vector diferencial de x, ¿no es cierto? Que sería como desplazarme de este punto hacia este otro punto que tiene un diferencial de x aquí en la horizontal y un diferencial de y en la vertical. Como componentes, ¿verdad? Pero fíjense que este diferencial de x yo lo puedo tomar, yo puedo querer calcular, desplazándome respecto del punto, un diferencial de x para cualquier lado. Ir calculando entre estos dos puntos lo que sería el diferencial de la función. ¿Verdad? Entonces, fíjense que, en definitiva, si este es el punto 0, vamos a llamarle A y B, perdón. Este es el punto A y este es el punto B. Lo que tengo que tener en claro es que diferencial de X sería XB menos XA, escritos como vectores, ¿verdad? Y que el diferencial de F va a ser, ¿no es cierto? En definitiva, una aproximación a F en B menos F en A, ¿verdad? La diferencia de funciones. Ahora, cuando yo tengo una F que es función de X y, bueno, el diferencial de F, tomando cualquier diferencial de X, yo voy a tener que el gradiente producto escalar con ese diferencial de X me va a dar el diferencial de F, ¿verdad? Bueno, ahora, si yo tengo una curva, muchachos, bueno, el diferencial de arco de esa curva, en realidad la puedo pensar como que es un diferencial de X, ¿no es cierto? Que yo tengo acá un diferencial de X y un diferencial de Y, pero que está tangente a la curva, nada más. Que sea un diferencial de arco no quiere decir que esto no sea, digamos, un salto en las coordenadas entre un punto y otro, ¿verdad? Entonces, en definitiva, eso es un diferencial de X. Entonces, fíjense que cuando yo tengo acá gradiente de P escalar diferencial de S, en definitiva lo que tengo, el gradiente de P, entonces dado esto, digamos, escalar diferencial de S, arco, ¿no es cierto? Esto no es más que el diferencial P, ¿verdad? Que es la diferencia de presiones entre dos puntos de la curva que estén próximos, ¿verdad? Entre dos puntos próximos de esta curva, ¿verdad? Entre este punto y este punto que están suficientemente próximos como para que valga el desarrollo en serie de Taylor a primer orden, ¿verdad? Entonces ahí tengo diferencial P. Entonces fíjense que esto ya se puede estar escribiendo como que la integral entre 1 y 2, ¿no es cierto?, de 1 sobre ρ, diferencial P, ¿verdad? Y acá me queda, muchachos, menos, ¿no es cierto?, la integral entre 1 y 2 de ρ por G, perdón, de G escalar diferencial de S. De G escalar diferencial de S. Bueno, obviamente que si G varía de cualquier forma, no puedo llegar mucho más lejos que esto, ¿verdad? Acá tengo el diferencial de presiones, y si ρ no es una función de la presión, no podría ser esta integral. Pero fíjense, por ejemplo, si yo tuviera un caso de un gas ideal isotérmico, yo tendría que P es igual a ρ RT. En el caso de evolución isotérmica, esto sería una constante y fíjense que ρ estaría relacionado, yo podría eliminar ρ en función de P diciendo de que ρ es P sobre RT, ¿verdad?
Y después, si la evolución fuera adiabática, tendría que Rho, P sobre P0 es igual entre dos estados, ¿verdad? Igual a Rho sobre Rho0 a la gamma, ¿verdad? Donde gamma es la relación de la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante, ¿verdad? Bien, entonces, pero lo importante es que tendría, en el caso adiabático, de evolución adiabática, una relación entre a P lo podría poner en función de Rho y a Rho en función de P, ¿verdad? Invirtiendo esta relación podría poner y eliminarlo de aquí y hacer la integral, ¿no? Me quedaría una función de P, diferencial P, que podría integrar. Habría que hallar la primitiva de eso, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿qué pasa si Rho es constante? Bueno, en este caso, si Rho es constante, esto ya hay una hipótesis adicional, ¿verdad? No solamente de flujo de que estoy en situación hidrostática, sino además que la densidad no depende de la presión. Entonces, si Rho es constante, fíjense que sale afuera la integral y acá me queda la integral del diferencial P, y en el caso de Rho constante, entonces eso sería P en 2 menos P en 1, ¿verdad? Pero ya estoy, eso solo vale si Rho es constante. El resultado de eso sería P en 2 menos P en 1, ¿verdad? Sobre Rho, porque si Rho es constante podría estar dividiendo acá por Rho la misma Rho, ¿verdad? Ahora, si fuera que Rho depende de P, bueno, esto tendríamos que hacer la integral. Fíjense que prueben ustedes que le va a quedar un logaritmo, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, isotérmico, ¿no? Que les mostraba. Bien. Entonces, ahora me falta, pero yo ya veo que en varios casos, digamos, en todo caso de flujo barotrópico que se llama, es decir, que yo pueda poner Rho en función de P, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un líquido, donde yo tengo que Rho menos Rho0, ¿no es cierto? Por dividido Rho0 por K, el módulo de compresibilidad volumétrica es igual a P menos P0. Fíjense que acá de vuelta vuelvo a tener una función que en este caso es lineal, entre P y Rho para un líquido. Entonces, ¿quién podría ser un caso de flujo barotrópico? Bueno, o un fluido barotrópico, aquel, por ejemplo, un líquido, donde las variaciones de presión no son muy altas, entonces se puede representar directamente con una relación lineal entre densidad y presiones. El caso de un gas ideal, evolucionando isentrópicamente o isotérmicamente, etcétera, etcétera. Hay varias situaciones donde vamos a poder poner Rho en función de P, ¿verdad? Eso por un lado. Pero entonces ahora nos queda cómo podríamos hacer esta integral de manera general. Bueno, ahí es donde apelamos a decir, bueno, pero si el campo G es conservativo, ¿no es cierto? Y además, más aún, si el campo G es constante, yo puedo decir que si G va en esta dirección, ¿no es cierto? Yo puedo definir la coordenada altura que va en contra de la dirección de la gravedad, ojo, eso es muy importante, y decir, muchachos, que G se puede escribir como menos el gradiente de la constante G. Fíjense que este G vector, lo que está acá, de este lado es el G vector, y acá está 9,81, ¿verdad? La constante de la gravedad por H. Donde H es aquella coordenada que va en contra de la dirección de la gravedad. Tengan en cuenta eso, muchachos, que la altura se mide siempre en contra de la gravedad. Algo que está más arriba tiene más altura, ¿verdad? El punto B tiene más altura. ¿Por qué? Porque la gravedad va así. Si la gravedad fuera para este lado, el punto A tendría más altura. Ojo con eso, ¿no? Bien, entonces, fíjense que ahora si yo pongo esto, que puedo decir, y esto es muy fácil, porque fíjense que si yo pongo, por ejemplo, en la dirección, pongo Z, ¿no es cierto? Y digo que mi potencial gravitatorio phi, ¿no es cierto? O sea, nosotros sabemos que si la fuerza de gravedad es conservativa, se deriva de un potencial, es decir, que es el gradiente de una función escalar, ¿verdad? La gravedad. Pero bueno, en este caso, con G constante, es mucho más fácil, digamos, si
si Z va en la dirección de la vertical, la gravedad sería phi, sería igual a G por Z, ¿verdad? Y diríamos que la gravedad G vector es igual a menos el gradiente de phi, ¿verdad? ¿Y esto quién sería? El gradiente que sería menos el vector que sería la derivada de phi respecto de x, derivada de phi respecto de y, derivada de phi respecto de z. Bueno, con esta expresión de que phi es g por z, la derivada con respecto a x me da 0, la derivada con respecto a y me da 0, y la derivada con respecto a z me da g. Entonces acá veo que en ese sistema de coordenadas, muchachos, mi vector gravedad es 0, 0, menos g, que es lo correcto, ¿verdad? Bueno, listo. Entonces, ahora esta es la razón, digamos, porque si hacemos eso, vamos a poder integrar esto muy fácilmente usando la coordenada altura. Entonces, ¿qué me va a dar eso? Eso va a ser la integral, ¿no es cierto?, del término g escalar diferencial de arco, ¿verdad?, que era lo que tenía ahí, entre 1 y 2, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a menos la integral entre 1 y 2 del gradiente de phi, ¿no es cierto?, escalar el diferencial de arco, pero esto no es más que el diferencial de phi. ¿Verdad? De vuelta, el gradiente de una función escalar un diferencial de x es el diferencial. Y como estoy integrando, eso va a ser igual a menos phi en 2 menos phi en 1. Bueno, pero en este caso, ¿quién es phi? Esto sería igual a, fíjense con el menos, esto me quedaría igual a g por h en 1 menos g por h en 2, ¿verdad? De otra manera, muchachos, lo que puedo poner también es que, fíjense que esta ecuación, si yo vengo acá, yo puedo decir que tengo una ecuación que dice 1 sobre ρ diferencial P, ¿no es cierto? A ver cómo estamos. Y acá fíjense que esto estaba restando, ¿no es cierto? Pongo g como menos el gradiente, pero estaba restando en la ecuación, a ver dónde tengo la ecuación acá. Fíjense que, que esto estaba restando en nuestra ecuación, ¿verdad? Y lo pongo como menos el gradiente de phi, entonces acá pondría más, ¿no es cierto?, el diferencial de phi igual a 0, ¿verdad? Y se tiene que cumplir esta ecuación. Y esto puedo no integrarlo. Yo tengo esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación puede estar integrada entre 1 y 2, ¿verdad? Bueno, ahora, si ρ es función de P, esto será integrable, ¿verdad? Fíjense que es esto que tengo acá. Y bueno, pero phi es g por h, si la gravedad es constante. Ah, bueno, entonces, ¿y qué pasa si ρ es constante, no? Bueno, entonces llegamos a esta ecuación de aquí. Y esto nos lleva, muchachos, reagrupándola con ρ constante, la ecuación general de la hidrostática, ¿verdad? Que es esta, que P más gamma por H, ¿no es cierto?, es una constante. Bueno, esto lo habíamos visto en la ecuación anterior, que es la ecuación general de la hidrostática, ¿verdad? Esta ecuación vale entre cualesquiera puntos A y B de un mismo fluido. Ojo que el punto A y el B tienen que estar unidos por una curva cualquiera, ¿no es cierto?, pero ser un único fluido, ¿no? Y que esta ecuación vale cuando ρ es constante. Tengan en cuenta eso. Bueno, ahora vamos a pasar, muchachos, porque para haber usado esta ecuación, ¿no es cierto?, tiramos la aceleración. Pero, bueno, ¿qué pasaba si nos quedaba la aceleración, no? Tendríamos que volver para atrás, digamos. Entonces, ¿cuál era la ecuación de la que partíamos si nos quedaba la aceleración? Tendríamos que haber partido de una ecuación, digamos que era que ρ por A, ¿no es cierto?, era igual a menos el gradiente de P, más ρ por G,
¿verdad? Pero pongamos en el caso de ρ constante, para hacerla corta, esto me quedaría igual a menos el gradiente de P más gamma por H. Si introduzco la altura, ¿no es cierto?, como el potencial gravitatorio, ¿no? Entonces, fíjense que yo puedo escribir esto. Rho por acá. Entonces, fíjense que la aceleración la tengo igualada a un gradiente total en el caso de que ρ es constante. Y que G es constante, ¿verdad? Entonces, esta es una ecuación muy interesante. Y fíjense que si la aceleración es cero, yo ya sé que el gradiente de P más gamma por H es nulo, ¿verdad? Pero bueno, ahora yo puedo, si yo tengo esta ecuación, hacer acá el producto escalar con un diferencial de arco. Y esto, fíjense que yo lo podría haber pasado para el otro lado sumando, y acá tendría el gradiente de P más gamma por H. Fíjense que acá estoy ya suponiendo de entrada ρ constante, lo que no se hace en el apunte, por eso se divide por ρ, para que me quede solo ρ asociado al término de presiones, ¿verdad? Dividimos la ecuación por ρ, porque vamos a pensar en una ecuación que podría ser aplicable en caso que ρ no fuera constante. Pero en el caso que ρ es constante, bueno, es más fácil así, digamos. Acá me quedaría el diferencial de arco, ¿verdad? Y esto tendría que ser igual a 0. Entonces, fíjense que ya acá me aparece, muchachos, esto es el diferencial de P más gamma por H. ¿Verdad? Igual a 0. Y acá esto se va a tener que equilibrar con ρ por A escalar diferencial de arco. Bueno, ¿qué pasa si yo hago la integral entre dos puntos? Pero ahora el problema es que este término, acá no tengo problema porque tengo un diferencial. Esto lo puedo integrar entre cualesquiera dos puntos A y B. Pero acá, A y B, la curva, como tengo la aceleración, esta integral no va a ser exacta, digamos, no va a ser posible de ser realizada si no tomo ciertas precauciones acerca de quién es el diferencial de arco. Si no, me quedaría esa expresión, que sigue siendo válida, pero que no podría calcularla. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, muchachos, para obtener la ecuación de Bernoulli, es ver cómo podemos expresar la aceleración, ¿verdad? Y bueno, y la aceleración que decíamos, que era la derivada de B respecto del tiempo, más el gradiente de B escalar B, ¿verdad? Que es lo mismo que escribir B escalar gradiente de B, ¿verdad? O sea que este término que está acá, muchachos, ahora lo que ustedes tienen que probar como un ejercicio es que esto se puede escribir como esto, ¿verdad? Donde W, que se define como la vorticidad, es el rotor de B. W es igual al rotor de B. Fíjense que en algunos libros, muchachos, la vorticidad W se define como un medio del rotor. Bueno, no hay drama, digamos, hay una constante de por medio que es por una conveniencia, digamos, de escribir la vorticidad en formato tensorial y hacerla coincidir, etcétera, etcétera. Pero la constante no nos va a cambiar las cosas. Ustedes fíjense si la vorticidad omega se define como el rotor de la velocidad o se define como un medio el rotor. Y esta ecuación, muchachos, la tienen que demostrar ustedes. ¿Qué ecuación? ¿A qué ecuación me refiero? A esta que está acá, ¿verdad? Esta igualdad es matemática. Ustedes calculan el gradiente de un medio de B cuadrado menos B producto vectorial del rotor de B, poniendo las componentes del rotor de acuerdo a lo que es el rotor, ¿verdad? Y van a demostrar de que esta igualdad se verifica, digamos, nada más. Hay que verificar que esa igualdad es. Asumámosla que alguien lo hizo y que nos dio. Sí, lo que hay que entender es que ese B cuadrado que está ahí como módulo, ¿no es cierto?, es el producto escalar de B con B. Es el módulo de la velocidad al cuadrado, ¿verdad? La velocidad vectorial, porque acá estamos trabajando con un B vector.
Entonces, fíjense que acá estoy usando para los campos de velocidades la negrilla, muchachos, ¿verdad? Y este B es un escalar porque es el módulo de B, ¿verdad? ¿Esto quién sería? B escalar B. Esto sería lo mismo, ¿no es cierto?, que el módulo de B, ¿no es cierto?, al cuadrado. Bueno, a este módulo de B es lo que hemos llamado acá esta B cursiva, ¿verdad? Lo hemos llamado así B cuadrado. ¿No es cierto? Al módulo de la velocidad vector lo hemos llamado B minúscula, ¿verdad? Eso que está ahí. Bien, muchachos, si alguno lo demostró, verificó más que la demostración, digamos, de que esto es igual a esto, que esto es posible de ser escrito, entonces yo ahora, muchachos, puedo escribir tranquilamente, ¿no es cierto?, que como B gradiente de B se puede escribir con este formato, ¿verdad? Me puedo quedar del lado de la izquierda con el gradiente de 1/2 de B cuadrado, la derivada parcial de B respecto de T, y de acá me quedo con B, producto vectorial con el rotor de B. Entonces, fíjense que ahora, como hicimos antes, podemos hacer la circulación de esta ecuación a lo largo de un diferencial de arco, diferencial de S, que vamos a ver cómo lo podemos elegir para poder llegar a expresiones interesantes, digamos, de acá, ¿no? Entonces, fíjense que lo que sí hemos hecho de interesante es aparecer el gradiente de 1/2 de B cuadrado. Entonces, siempre que yo tengo el gradiente de una función, f cualquiera, y hago diferencial de arco, ¿verdad? Esto va a ser el diferencial de f. Pues bien, si f es 1/2 de B cuadrado, entonces esto que está acá, producto escalar, el diferencial de arco, esto, yo ya veo que eso es el diferencial de 1/2 de B cuadrado. Entonces, si yo integro, eso va a ser el delta de B cuadrado entre el punto A y el punto B, ¿verdad? Entonces, estoy buscando ese tipo de expresiones, ¿no? Al igual que lo que tengo acá tengo el gradiente de P escalar diferencial de arco y el gradiente de phi diferencial de arco porque ya he usado que phi, ¿no es cierto? ¿Quién era phi? G por H, ¿verdad? Bueno, el resultado de esto, en realidad, phi es G por H y gradiente de phi no es más que menos G. Esto que está acá, muchachos, si G es constante, esto es la gravedad, ¿verdad? Menos G. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo sé que menos el gradiente de phi es G, así que el gradiente de phi ahí es menos G. ¿Están de acuerdo? Espero que me sigan. Cualquier cosa me paran, muchachos, si no van entendiendo. Bueno, ahora tengo esta ecuación. Entonces, fíjense una cosa. Hago la circulación con una curva, ¿verdad? Y me quedan estos términos, de cada uno de los términos con esa curva, y la voy a querer integrar muy probablemente a lo largo de esa curva para poder relacionar dos puntos en la masa de fluido, ¿verdad? Entonces, fíjense, si el flujo fuera estacionario, la derivada de B respecto de T sería 0, así que este término no estaría. Y la inmensa mayoría de los casos que nos interesan, muchachos, es de flujo estacionario, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto ya es un diferencial total, tengo un diferencial total. Las únicas cosas que no son un diferencial total son esta cosa que está acá y esta cosa que está acá. Bien, ahora ve una cosa. En el caso estacionario, esto se va a anular por sí mismo. Pero esto, ¿cómo lo puedo anular? Fíjense que acá lo que tengo es el triple producto mixto, ¿verdad? O sea, tengo tres vectores, los primeros, producto vectorial, y después el producto escalar con el diferencial de arco, ¿verdad? ¿Cuándo eso es 0? Bueno, si elijo el diferencial de arco paralelo a alguno de estos, el producto mixto se va a hacer nulo, ¿verdad? Entonces yo puedo elegir el diferencial de arco a lo largo de la línea de vorticidad, es decir, alineado con el rotor de B, ¿verdad? Alineado al vector rotor de B, o alineado a la misma velocidad. Y cuando elijo el diferencial de arco paralelo a B, ¿no es cierto? Paralelo a B, bueno, esto va a ser nulo. ¿Y eso quién va a ser? El diferencial de arco de una línea que es paralela a la velocidad. Bueno, eso va a ser una línea de corriente, ¿verdad? Si yo saco una foto instantánea y elijo una curva
cuyo diferencial de arco es paralelo a la velocidad, quiere decir que eso es una línea de corriente por definición, ¿verdad? Por definición. Entonces, fíjense que la ecuación de Bernoulli podría ser válida en el caso no viscoso, ¿verdad? Pero ya estamos incluyendo aceleraciones ahora, a lo largo de las líneas de isovorticidad, es decir, líneas tangentes al vector rotor de la velocidad, al vector vorticidad, o líneas tangentes al mismo campo de velocidades, ¿verdad? Si yo tengo el campo de velocidades así, ¿no es cierto? Una línea de corriente, ¿verdad? Va a pasar acá y en cada punto va a ser tangente al campo de velocidades, ¿no? Y entonces, fíjense que, en definitiva, muchachos, si yo digo que voy a elegir el diferencial de arco paralelo al campo de velocidades, podría decir que el diferencial de arco va a ser igual, ¿no es cierto?, a un lambda, a alguna constante por la velocidad v. Esto me dice que si son paralelos, ¿no es cierto?, va a existir el lambda de tal manera de que me dé la igualdad, ¿verdad?, como vectores, ¿no? Entonces, si nos quedamos con el caso de que vamos a estar integrando a lo largo de una línea de corriente, todos estos términos, diferencial de arco va a ser una línea de corriente, esto se va a anular. Ah, pero eso es una situación muy interesante, ¿no es cierto? Porque entonces ya directamente puedo obtener la ecuación de Bernoulli, que no va a ser más que decir que esto va a ser igual a 0, y acá voy a tener, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli. Para el caso de transitorio me quedaría la integral entre A y B, ¿no es cierto?, a lo largo de una línea de corriente, ojo, ¿no?, de la derivada de B respecto de T, que habría que calcular para ese caso, pero que si consideramos flujo estacionario, que es lo que vamos a hacer en la inmensa mayoría de los casos, esto no lo vamos a tener que calcular porque va a ser 0, porque la derivada parcial de B respecto del tiempo se va a anular, ¿verdad? Más la integral del diferencial de B. Ah, acá me queda 1/2 de B en B al cuadrado menos 1/2 de B en A al cuadrado. Bueno, y acá tengo que suponer, muchachos, más tendría que hacer la integral, ¿no es cierto?, entre A y B de 1 sobre ρ diferencial P, ¿verdad? Y después acá me quedaría el diferencial phi, o sea que acá me quedaría más phi en B menos phi en A igual a 0. Y bueno, acá estoy mucho más cerca de poder relacionar el punto A. ¿Esto quién es? Phi en B menos G. Esto es G por H. G por H en B menos G por H en A, ¿verdad? Entonces, bueno, la altura es algo del punto A y del punto B, supuestamente es algo que puedo obtener fácilmente, ¿no es cierto? ¿Quién es la altura del punto A y del punto B como un dato, ¿verdad? Bueno, entonces acá, fíjense, caso estacionario y ρ constante, esto me quedaría P en B, como hicimos antes ya, sobre ρ menos P en A sobre ρ. Así que ustedes tienen que ver, muchachos, bueno, las hipótesis, ¿no es cierto?, para llegar definitivamente a la fórmula de Bernoulli que se usa en los ejercicios, que dice, fíjense que es caso estacionario, tiramos este término, caso incompresible, ρ constante, para que me quede esto de acá, en el término de presiones, y la gravedad constante, y además que esa ecuación es válida a lo largo de una línea de corriente, o sea que ustedes se tienen que asegurar que el punto A y el punto B en que planteen la línea estén sobre una línea de corriente, ¿verdad? Si no, esa ecuación no va a ser válida. Porque eso valía solamente, de acuerdo a mirar este término, sobre una línea de corriente o sobre una línea de paralela al rotor, ¿no es cierto? Bueno, más fácil integrar para una línea de corriente, ¿verdad? Que es tangente, ¿no? Bien, entonces, observen que esta ecuación va a ser válida ahí, muchachos, ¿no es cierto? Y gravedad constante, si hacemos G por H, si no tenemos que calcular quién es el potencial gravitatorio phi en B y phi en A, ¿verdad? Pero si G es constante, entonces me queda G por H en B
menos G por H en A, ¿verdad? Y un medio de B cuadrado acá. La velocidad en B menos la velocidad en A al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto es fácil de evaluar. Ah, bueno. Y fíjense que entonces hemos encontrado una ecuación que dice, como esto está igualado a 0, yo podría escribir esto como un medio de B en B al cuadrado, más P en B sobre ρ, más G por H en B, ¿verdad? Tiene que ser igual a esto mismo, muchachos, no lo escribo, así no perdemos tiempo, en A. ¿Verdad? Entonces, y fíjense que yo puedo multiplicar por ρ, si ρ es una constante, podría haber puesto acá, muchachos, un medio de ρ B cuadrado, entonces en flujo incompresible, ¿no es cierto? Más P más ρ por G, que es gamma, por H, tiene que ser una constante a lo largo de la línea de corriente, ¿verdad? Va a ser una constante sobre la LC. Bueno, esa es la ecuación que, salvo algunos ejercicios que incluyen la derivada, la ecuación transitoria, y que nos va a quedar, digamos, ustedes tienen que venir a buscar esta ecuación, muchachos, esta ecuación de acá, y hacer la integral. Estos términos ya saben integrarlo, en el caso de ρ constante ya saben cuánto da, y lo que les va a quedar es esta expresión. Entonces ustedes van a tener que encontrar una expresión en el ejercicio para esto. Hay un par de ejercicios donde se usa el Bernoulli transitorio, que se le agrega a la ecuación este término de acá, ¿verdad? Perdón, este término de aquí. Integrado entre el punto A y el punto B. Bien, y bueno, entonces la razón de introducir el potencial gravitatorio es que me permite hacer la integral fácilmente a lo largo de la línea de corriente, o en el caso hidrostático, obtener la ecuación fundamental de la hidrostática, P más gamma por H igual a constante, a lo largo de cualquier curva. La diferencia es que en el caso de hidrostática, la ecuación fundamental de la hidrostática vale a lo largo de cualquier curva. En cambio, cuando hay aceleraciones, la ecuación de Bernoulli vale solo a lo largo de la línea de corriente, ¿verdad? Y hay que ver qué expresión tenemos para la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Esta expresión de acá implicó que hemos usado ρ constante, ¿verdad? Porque está P y no está la integral, ¿no es cierto?, de 1 sobre ρ diferencial P. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la atmósfera, ustedes podrían hacer esto como una integral, ¿verdad? Y ver cuál es el resultado. Entonces, en el caso de que ρ no sea constante, hay que volver atrás a esa ecuación y hacer la integral, muchachos. Bueno, espero que con esto haya aclarado un poco la obtención de la ecuación de Bernoulli, pero además responder por qué usamos phi, ¿verdad? Igual a G por H. Bueno, porque nos permite obtener tanto la ecuación de una forma cerrada de cálculo, de relacionar el estado mecánico, es decir, velocidades, presiones y energía potencial, o su altura, digamos, entre dos puntos, cualesquiera de un mismo fluido, ¿verdad? En el caso hidrostático, o dos puntos a lo largo de una misma línea de corriente. Entonces, ojo que cuando van a plantear la ecuación de Bernoulli, muchachos, se tienen que asegurar, ¿no es cierto?, de que el punto A y el punto B estén a lo largo de una línea de corriente, puedan ser unidos por una línea de corriente. Si eso no vale, entonces no lo van a poder plantear. Tenemos otras relaciones que estaba en el video siguiente, había 2 videos para ver en esta clase, que ahora vamos a pasar a discutir. Pero fíjense, en definitiva, muchachos, si ustedes miran, esto es, fíjense qué pasa, ¿no? La energía cinética. ¿Quién era? Un medio de mv cuadrado, ¿verdad? Para una partícula, ¿no? Entonces, fíjense que la energía cinética por unidad de masa dividido m, ¿no es cierto?, me da un medio de b cuadrado. Entonces, fíjense que esta ecuación, esta de acá, cuando pongo un medio de b cuadrado, pongo P sobre ρ y G por H, tengo un balance de energía potencial gravitatoria
trabajo de las presiones en su forma de energía, digamos, y energía cinética por unidad de masa, ¿no es cierto? Porque tiene unidades de B cuadrado. Entonces eso es energía por unidad de masa, que sale de ver que la energía cinética es esto y pasar dividiendo la masa, ¿verdad? Ahora, fíjense si yo agarro esta ecuación y la divido por el volumen. La energía cinética por unidad de volumen me queda m sobre volumen, que es ρ. Entonces, fíjense que 1/2 de ρ cuadrado es energía por unidad de volumen. Entonces, fíjense que esta ecuación, muchachos, está dada en formato de energía por unidad de volumen. Y podría dividir por gamma. ¿Qué pasa si yo esta ecuación tengo energía cinética? Nada más que, pongo el ejemplo de energía cinética para que quede claro, ¿no? Tengo 1/2 de mb cuadrado, ¿verdad? ¿Qué pasa si calculo la energía cinética por unidad de peso de esa partícula? ¿Quién es el peso? M por G. Entonces, ¿qué pasa acá cuando divido por M por G? Bueno, perdón. El M se va, y entonces veo que la energía cinética por unidad de peso tiene unidades de B cuadrado sobre 2G. Cuando vean esto y la vean en altura, porque si yo divido acá por gamma, muchachos, me queda H. Entonces, cuando uno podría usar un formato de la ecuación de Bernoulli que dice B cuadrado sobre 2G más P sobre gamma, recuerden que esto va a valer si el flujo es incompresible, más H igual a constante. Bueno, esta es una suma de energías a lo largo de una línea de corriente, ¿no es cierto? Digamos, por unidad de peso. Esta sería por unidad de volumen y esta sería por unidad de masa, pero todas estarían expresando lo mismo en el caso incompresible, ¿verdad? Y estacionario, flujo invícido, fíjense todas las hipótesis, e incompresible, ¿verdad? Son todas esas hipótesis, no se olviden de eso, y que eso vale a lo largo de una línea de corriente. ¿Pero qué vale? Que la energía específica, ¿no es cierto?, sea por unidad de volumen, por unidad de masa o por unidad de peso, cinética, ¿no es cierto?, la energía cinética más el trabajo de las presiones, más el trabajo de la gravedad, ¿no es cierto?, que es la energía potencial más energía de presión más energía cinética, tiene que permanecer constante. O sea que esas tres cantidades a lo largo de una línea de corriente van a estar autoequilibradas. Fíjense entonces que la ecuación de Bernoulli, muchachos, es una ecuación de conservación de la energía a lo largo de la línea de corriente en el caso estacionario, ¿verdad? Donde estamos teniendo en cuenta energías mecánicas. ¿Por qué energías mecánicas? Porque estamos teniendo en cuenta movimiento, es decir, la velocidad, y estamos teniendo en cuenta el trabajo de ciertas fuerzas. ¿Qué trabajos? El trabajo de la presión y el trabajo de la gravedad, ¿verdad? Y bueno, entonces esas energías se tienen que compensar mutuamente, ¿verdad? La energía mecánica permanece constante, ¿no es cierto?, en el flujo invícido a lo largo de la línea de corriente en el caso estacionario. Una línea de corriente pura, ¿verdad? No, esa línea de corriente no atraviesa la pala de una turbina, nada. Estoy uniendo un campo continuo del mismo fluido. Bien, muchachos, espero que eso haya quedado claro, y no sé si del otro video hay preguntas, si no yo también puedo hacer algunos comentarios, digamos, o si quieren hacer alguna pregunta sobre esto, digamos, escucho. Bueno, fíjense que en este otro apunte, muchachos, de vuelta vamos a usar lo mismo. ¿Por qué? Por conveniencia, ¿no es cierto? Y vamos a plantear la ecuación de Euler, pero en coordenadas naturales. ¿Qué significa eso? Bueno, la ecuación de Euler me decía esto, ¿no? Era ρ por A igual a menos gradiente de P más ρ por G. Nada me impide, muchachos, si yo tengo un flujo y tengo una línea de corriente, es decir, una línea que es tangente al campo de velocidades,
¿verdad? Acá el vector tangente y la velocidad son paralelos en cada punto de la línea, ¿verdad? Plantearme un sistema de coordenadas donde yo tomo el vector tangente según la dirección de la velocidad y tomo en la dirección perpendicular al vector tangente el vector normal, ¿verdad? Que se calcula como la variación del tangente. Fíjense que, perdón, está difícil acá dibujar con esto. Yo tengo el vector tangente aquí, ¿verdad? Y el vector tangente aquí. Entonces, si yo lo pongo acá juntos a los dos, voy a ver que en un diferencial de arco, muchachos, esto se va a tratar de mover según la dirección perpendicular, ¿verdad? Respecto de, porque la curva estaría como pudiendo ser representada adecuadamente por una circunferencia que tuviera el mismo radio de curvatura que la curva en ese punto, ¿verdad? Y bueno, y la característica de la circunferencia, ¿no es cierto?, es que la punta del vector gira en la dirección perpendicular, ¿verdad? En la dirección del radio, del centro de curvatura, ¿verdad? Y ese es el vector normal. Bueno, esto lo tienen hecho el dibujito aquí, muchachos, y ustedes tendrían que haber leído el texto, ¿verdad? Y lo que se sabe es que por definición el vector tangente tiene módulo 1, ¿verdad? Y vale siempre módulo 1, entonces a lo largo de la línea de corriente, la derivada del vector tangente, del módulo del vector tangente, que es el vector tangente producto escalar con el vector tangente, es igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el módulo del vector tangente tiene que valer 1. Y bueno, como el producto escalar es simétrico, esto me queda la derivada de t respecto de s, producto escalar con t, más t, producto escalar con la derivada de t respecto de s. Eso es 2 veces la derivada de t respecto de s escalar t, porque el producto escalar es simétrico. Y fíjense que en coordenadas naturales, muchachos, el vector tangente, el vector velocidad, es el módulo de b según t, por definición, ¿verdad? Y fíjense que también uno podría decir que el vector tangente es directamente b sobre b módulo. Podría ser una manera de expresar al vector tangente, ¿verdad? Tendría que ser igual a el módulo de b sobre b, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el vector tangente estoy pensando de que tiene módulo unitario. Bueno, muchachos, y acá está hecha la deducción, si ustedes miran, de por qué el delta de vector tangente se puede poner como el delta de S sobre R, perdón, el ángulo delta tita, y el vector delta t es delta tita según la normal. Bueno, entonces la derivada de t respecto de S me da menos 1 sobre R según la normal, ¿verdad? Y fíjense que yo tengo que el vector velocidad es v módulo según el vector, y ambos lo puedo poner en función de la coordenada S, ¿verdad? Y también fíjense que yo podría escribir que el diferencial de arco, muchachos, tiene que ser igual a b por diferencial t, ¿verdad? Por lo tanto, el diferencial de tiempo lo podría escribir como diferencial S sobre b, ¿verdad? Bueno, con todas estas relaciones, muchachos, vamos a llegar, ¿no es cierto?, a que, fíjense que la aceleración se puede escribir como una aceleración tangencial, ¿no es cierto?, según t más una aceleración normal, ¿no es cierto?, y tendríamos que, ¿quién sería la aceleración tangencial? Bueno, la aceleración tangencial no va a ser más que la derivada de b según en la dirección, perdón, ¿cómo es esto? Sí, en este caso sería la derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo, ¿no es cierto? Y esto lo podría escribir como la derivada de b respecto de s por la derivada de s respecto de t, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Quién es la derivada de s respecto de t? b. Entonces, y la aceleración normal, por otro lado, ustedes ya saben, digamos, de mecánica racional y de física y qué sé yo, que es menos b cuadrado sobre r, muchachos. Entonces, fíjense que en coordenadas naturales, que es tomando un sistema de coordenadas
como un vector tangente a lo largo de la línea de corriente y un vector normal, estaría el vector del plano osculador, ¿verdad? Que sería perpendicular, que sería el producto vectorial entre el t y el n, ¿verdad? No nos preocupemos con eso. Entonces, fíjense que yo puedo escribir una ecuación a lo largo de la dirección tangente, ¿no? Que es ρ por la aceleración tangencial es menos la derivada de p respecto de s, ¿verdad? Coordenada tangencial, longitud de arco a lo largo de la curva, y menos la componente de la gravedad en la dirección tangencial. Y lo mismo en la dirección normal. Pero en el caso estacionario, muchachos, esto solo vale en el caso estacionario, podemos ver que la componente tangencial de la aceleración se puede escribir como la derivada de b cuadrado sobre 2 con respecto a s. ¿Por qué? Porque era la derivada con respecto a s, como ustedes verán más adelante, ¿verdad? De b, ¿no es cierto?, por b, ¿verdad? Y esto es lo mismo que escribir un medio de b cuadrado, ¿verdad? Es obvio eso. Entonces llegamos a esta ecuación, pero fíjense que si yo acá escribo, de vuelta hago que la gravedad se ponga como el gradiente del potencial gravitatorio, G por H, entonces esto me quedaría acá la derivada, ¿no es cierto?, con respecto a S de G por H. Y esto sería la derivada con respecto a la normal, ¿no es cierto?, de G por H. Y bueno, y entonces tengo estas dos ecuaciones. Miren una cosa, muchachos, si ustedes observan, aquí lo que volvimos a obtener es de vuelta la ecuación de Bernoulli. A lo largo de la línea de corriente volvemos a obtener la ecuación de Bernoulli. Pero hemos obtenido acá en coordenadas naturales una ecuación que me sirve para en la dirección perpendicular a las líneas de corriente. Y fíjense qué interesante, muchachos, que es si las líneas de corriente son rectas. Si las líneas de corriente son rectas, entonces el radio de curvatura es infinito. Entonces me queda que la derivada de P con respecto a n más G más ρ Gn es igual a 0. Pero esto significa entonces que en la dirección perpendicular a las líneas de corriente la variación de presión es hidrostática, vale P más gamma por H. La diferencia de presiones va a ser como si estuviera en la situación estacionaria, por más que tenga las líneas de corriente que pasan en esta dirección. Bueno, en esta dirección indudablemente no hay aceleraciones, por lo tanto yo podría tomar este tubito, hacer el balance y darme cuenta que la presión aquí, ¿no es cierto?, con la presión en el fondo, en una dirección perpendicular a las líneas de corriente, este tubo no va a estar acelerado y por lo tanto vale una ecuación hidrostática en esa componente normal. Bueno, esto es lo que decimos acá, que cuando las líneas de corriente son rectas, llegamos a la ecuación de la hidrostática poniendo que esta Gn, muchachos, es la derivada con respecto a la normal de G por H. Agrupando ahora las derivadas, ¿no es cierto?, tenemos que usar ρ constante en ese caso, y llegamos de vuelta a que P más gamma por H en la dirección perpendicular a las líneas de corriente, cuando las líneas de corriente son rectas, vale la ecuación de hidrostática. Entonces eso es muy importante. Recuerden, cuando las líneas de corriente sean rectas, como en esta figura, en esta coordenada perpendicular voy a poder plantear una ecuación de la hidrostática, ¿verdad? Eso es un resultado muy interesante, porque el radio de curvatura tiende a infinito y la ecuación de aceleraciones en la dirección de la normal se simplifica. Miren otra cosa, muchachos. Sí, el cuerpo está cayendo en caída libre, la aceleración normal va a ser igual a la gravedad, entonces esto se va a cancelar con esto. Entonces fíjense que un chorro que está cayendo en caída libre no tiene diferencial de presiones en la dirección de la normal. Si tengo P0 acá y tengo P0 de este lado, presión atmosférica, tengo un chorro cayendo en caída libre, en el interior del chorro va a haber P0, porque la derivada de P respecto de la normal va a ser nula. Es otra ecuación muy interesante que se obtiene a partir de esta ecuación, para un chorro en caída libre. Bueno,
Después teníamos, observen, muchachos, que acá lo que deduzco es de vuelta la ecuación de Bernoulli de otra forma, pero vamos a terminar obteniendo la ecuación de Bernoulli. En definitiva, estoy usando esta F acá, esta F es el potencial, perdón, que es, inventé acá una variable que es la integral de 1 sobre ρ derivada de P respecto de S, pero que cuando ρ sea función de la presión o ρ sea constante, esto me va a quedar acá P sobre ρ. Esta F, ¿no es cierto?, en el caso de ρ constante, no es más que P sobre ρ. Acá se dan algunos ejemplos de fluido barotrópico, situaciones de flujo barotrópico. Bueno, muchachos, entonces tenemos la ecuación de Bernoulli, que es una ecuación de sumatoria de la energía cinética más la potencial, más el trabajo de las presiones, entre dos puntos de la línea de corriente tiene que valer lo mismo, porque la energía mecánica, que es la energía de fuerzas, ¿no es cierto?, es el trabajo de las fuerzas y que están ahí actuando, que son las presiones, porque no hay tensiones de corte sobre una partícula de fluido, más el trabajo de la gravedad, más la energía cinética, esa suma se tiene que conservar. O sea, la energía mecánica se va a conservar a lo largo de una línea de corriente. Bueno, acá tenían un ejemplito de una superficie libre, muchachos, y esto sale un chorro, y que fíjense que la velocidad de salida del chorro es raíz de 2GH, como si una partícula se hubiera deslizado como por un tobogán sin fricción. Entonces, fíjense qué interesante que la velocidad de salida es raíz de 2GH, es la velocidad de caída libre. Fíjense un chorro que viene y se estanca, acá tengo un punto de estancamiento, es decir, tengo un punto de velocidad cero. ¿Cuánto valdría la presión ahí? Si acá yo tengo P0 y tengo velocidad V, ¿verdad? Bueno, planteo Bernoulli, fíjense que en el punto de estancamiento voy a tener presión, voy a tener velocidad cero, supongamos que me estoy moviendo en la misma altura, ¿verdad? Entonces, en el punto de estancamiento y en el punto 1 de entrada, ¿verdad? Y entonces tengo que en el punto 1 tenía P0, y bueno, quiero saber cuál es la presión en el punto E. Bueno, lo que puedo calcular es que la diferencia de presiones entre el punto de estancamiento, que es este punto de aquí, ese es el punto E, ¿verdad? Y este punto, que es 1, digamos acá a la entrada, digamos, ¿no es cierto?, este chorro que impacta sobre una placa, bueno, la diferencia de presiones, la presión relativa, porque fíjense que voy a tener la presión en el punto de estancamiento menos P0, que sería esto es un chorro que si viene viajando por el aire está P0, ¿verdad? Entonces, la presión relativa de ese punto, que es lo que se llama muchas veces presión dinámica, es igual a un medio de ρ cuadrado, ¿verdad? Entonces, hay veces que a esto, muchachos, se le llama presión dinámica. ¿Por qué? Porque la energía cinética puede ser transformada en presión en la medida en que la línea de corriente se desacelere yendo a velocidad cero, se estanque en algún punto, ¿verdad? Bueno, acá lo que les decía era de este chorro en caída libre y que en la dirección de la normal, si está en caída libre, voy a tener, esto lo que me va a decir que acá dentro de este caño, a la salida de un caño, voy a tener siempre P0, la presión atmosférica. Observen ese ejercicio, muchachos, no sé si ya lo hicieron esto. Y después, si yo tengo un chorro inyectando en un tanque, muchachos, acá voy a tener líneas de corriente, pero estas líneas de corriente van a hacer fricción adentro del tanque, ¿no es cierto? Y no se van a ir a detener suavemente en la superficie. No tengo una línea de corriente entre la salida de este caño y la superficie del tanque. No puedo plantear un Bernoulli. Pero sí lo que puedo plantear es que en las inmediaciones de la salida, las líneas de corriente son rectas. Entonces, en la dirección normal vale la ecuación de la hidrostática. Entonces yo podría plantear que aquí, muchachos, la presión P ahí es igual a P0 en la superficie libre, la P0 que hay acá en la superficie libre, ¿verdad? Más gamma por H. Porque en la dirección perpendicular vale la ecuación de la hidrostática.
Sí, Entonces la energía que viene trayendo te la termina disolviendo a la presión a la que está, digamos, a la P0 más la gamma por H. ¿cómo? ¿Qué pasó con la energía que traía esto? Se disipa por fricción viscosa acá. Claro, y queda solamente entonces la presión de... Queda como hidrostático, lejos del chorro, ¿no es cierto? Este tanque, en realidad, esta energía cinética se va a perder toda. Y el tanque va a quedar como hidrostático. Lo que vas a conservar de energía va a ser P más gamma por H. Claro, perfecto. Gracias. Bien. O sea, ahí fíjate que es una situación donde vos no podés suponer un chorro que sale de un tanque, que es esta situación, sí podemos suponer que tenemos una línea de corriente entre la superficie libre y la salida. Pero acá es muy importante entender que no tenemos una línea de corriente entre la eyección del caño y la superficie libre del tanque. Eso es lo que quiero decir, porque este flujo va a ser un flujo muy vorticoso, donde ese chorro va a ir chocando con el agua que está en el estanque y va a generar vórtices, y esos vórtices van a ir deteniéndose por disipación viscosa, por fricción, ¿no es cierto? Esos torbellinos, digamos, se van a generar muchos torbellinos ahí, y esa energía de torbellino se va a ir perdiendo, ¿no es cierto? En definitiva, va a terminar calentando un poquitito el tanque, pero como el tanque está expuesto a la atmósfera, ese calor se va a disipar, digamos, uno no lo va a percibir, ¿verdad? Claro, perfecto. Gracias. Bueno, y lo último que tenían para ver en esta clase, muchachos, que tienen que ver, es por qué vuelan los aviones. Entonces, muchos dicen que los aviones vuelan, muchachos, porque el camino que tiene que seguir una partícula por arriba es más largo que el que sigue por abajo. Entonces, la que pasa por arriba tiene que pasar más rápido para llegar al mismo tiempo que la que pasa por abajo, llegar acá al mismo tiempo. Eso es falso, ¿verdad? ¿Por qué van a tener que llegar al mismo tiempo? O las partículas que entraron acá al mismo tiempo, una va por arriba, se chocó con un objeto y la que pasó por abajo pasó de largo, digamos, y no se enteró. No tienen por qué salir. Entonces, la explicación de que las líneas de corriente que van por arriba van más rápido porque tienen que salir al mismo tiempo y el camino por arriba es más largo que el por abajo, no es cierta. Lo que sí es cierto de que va a haber mayor velocidad arriba. ¿Y por qué va a haber mayor velocidad arriba? Porque fíjense que las líneas de corriente, muchachos, se van a apilar. Entonces, esta altura, este flujo acá, el mismo caudal que pasa por acá en un espesor menor va a ser el mismo caudal que pase por acá. Por lo tanto, B por este E1 tiene que ser igual a B2 por E2. Si este espesor es más pequeño, entonces la velocidad ahí va a ser más alta. Y vimos de la ecuación de Bernoulli, despreciando la gravedad, supongamos que es aire, que P más un medio de ρ B cuadrado tiene que ser constante acá. Si la velocidad es mayor, la presión entonces ahí arriba va a ser menor. Y si la presión es menor arriba que abajo que pasó, acá hay una línea de corriente, las dos tienen, estas tienen la misma velocidad, parten de la misma presión, igual velocidad, si esta no cambia la velocidad, no va a cambiar la presión. Acá abajo va a haber P0. Y arriba va a haber si la línea, estas líneas, se amontonaron contra el objeto. Este efecto obstructivo hizo de que la línea pasara más cerca del objeto de lo que venía acá, con respecto a esta otra que se estanca. Entonces todas las líneas interiores van a estar más próximas unas de otras, ¿no es cierto? Y para que este caudal sea el mismo que hay acá, si el flujo es incompresible, bueno, entonces la velocidad va a tener que ser mayor por ese efecto obstructivo. ¿Y por qué? Porque a la partícula le conviene pasar con mayor velocidad que estar manteniendo la distancia, porque entonces estas partículas tendrían que estar empujando a todas las partículas que vienen por arriba hasta el infinito, ¿verdad? Y eso sería hacer más trabajo que el que necesitan para acelerarse. Entonces las partículas eligen acelerarse un poco, pasar más rápido en un espacio menor. Efecto obstructivo por el cual hay sustentación, ¿no es cierto? Por el cual un ala o un álave de una turbina genera sustentación, el efecto obstructivo. Pero el otro efecto importante, muchachos,
lean este apunte, yo les estoy tirando las claves, porque ya estamos llegando a la hora, es el de las curvaturas de la línea de corriente. Pensemos en una chapa que no tiene espesor, entonces no tiene efecto obstructivo. ¿Por qué va a generar esto sustentación? Bueno, si suponemos que las líneas de corriente, el perfil está armado, que se denomina de manera aerodinámica, ¿verdad? De tal manera de que las líneas de corriente lo copian y entonces siguen su curvatura. Fíjense que si yo tengo aquí una curvatura así, decíamos, en la dirección normal a las líneas de corriente, ¿no es cierto? Me queda, en el caso que no hay gravedad, me quedaba ρb cuadrado, ¿no es cierto?, sobre 2, igual a la derivada de la presión respecto de la normal. Fíjense que me quedaban ambos con signo menos, entonces lo tacho. Entonces fíjense que esto como b cuadrado, este lado es positivo, esto significa que la derivada de la presión respecto de la normal es positiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión crece en la dirección de la normal, ¿verdad? A la línea de corriente, entendiendo por la normal la dirección en la que me alejo del centro de curvatura instantánea, de rotación instantánea, perdón, ¿verdad? En la que me alejo del centro de rotación instantánea, esa es mi normal. Hay otros que dibujan la normal para adentro, apuntando hacia el centro de rotación, ¿verdad? Esta normal está apuntando hacia afuera, alejándose del centro de rotación instantánea. Entonces, fíjense que lo que pasa ahí, muchachos, es que si la presión crece, entonces, mirando la curvatura de la línea de corriente, acá tiene que haber mayor presión que acá. Si acá hay P0, porque acá pasó una línea de corriente que casi no se alteró, entonces estamos a P0 acá, la velocidad lejos del perfil, la velocidad casi no cambia, estoy a P0, y la presión tiene que aumentar, entonces acá voy a estar a una P menor que P0. Pero ahora si vengo de abajo del perfil y acá estoy a P0, y las líneas de corriente están curvadas así, la normal va para allá, acá tiene que haber de este lado una presión mayor que P0. La presión va a crecer en esta dirección. Entonces acá abajo voy a tener una P mayor que P0. Entonces fíjense cómo esto da que abajo tengo una P mayor que P0 y arriba tengo una P menor que P0, por lo tanto tengo un diferencial de presiones que me lo empuja, me da una componente de sustentación en la dirección normal al movimiento, ¿verdad? Al flujo de aire. Bueno, esta es la razón por la cual los álabes generan sustentación. Si tienen espesor, ¿no es cierto?, lo van a generar por dos, y tienen curvatura, tienen las dos cosas, va a ser por un efecto obstructivo y por el efecto de curvatura, ¿verdad? Pero si son una vela, por ejemplo, que es solamente una lámina, muchachos, van a generar sustentación por el efecto de curvar las líneas de corriente, y para eso vale la ecuación que vemos en este apunte, que es en la dirección perpendicular a las líneas de corriente, ¿verdad? En la dirección normal. Entonces tengo la ecuación de Euler a lo largo del vector tangente y a lo largo del vector normal, y con esto nos ha servido, muchachos, para entender en flujos ideales por qué los álabes generan sustentación, o los perfiles alares, por qué vuelan los aviones. En muchos libros de física y en mucho material de internet está mal eso de que las partículas entran y salen al mismo tiempo, con lo cual el camino de arriba es más largo, entonces tiene que pasar más rápido. Eso es falso, de toda falsedad, no se verifica experimentalmente y no tiene por qué, no tiene lógica, digamos, es una hipótesis asumida que no tiene que ver con los hechos, digamos, ¿no es cierto? Que no es verificable empíricamente. Entonces, la mayoría de las explicaciones son falsas, digamos. Pero entonces, viendo la ecuación en la dirección normal, hemos aprendido que cuando inyectamos en un tanque, la presión, aquí va a ser la presión que haya en el tanque en esa altura, P más gamma por H, la presión hidrostática. ¿No es cierto? Que si un chorro cae en caída libre, el interior del chorro va a estar a P0, con la ecuación de la... Y por lo tanto acá
la sección transversal en la salida de un caño va a estar toda la presión atmosférica. El interior del chorro, el interior de la sección va a estar a presión atmosférica. Otra aplicación de la ecuación normal. Después, si las líneas de corriente son rectas, ¿no es cierto? Bueno, estaba por ahí el ejemplito, ¿verdad? No sé a dónde fue a parar. De las líneas de corrientes eran rectas, habíamos visto un ejemplo. En la dirección perpendicular a las líneas de corriente, cuando el radio de curvatura es infinito, es decir, cuando son rectas, vale la ecuación de la hidrostática. Esto es muy importante. Y a lo largo de la línea de corriente, si el flujo es invísido, estacionario, incompresible, vale esa ecuación de Bernoulli que dice 1/2 de ρ cuadrado más P más gamma por H igual a constante, ¿verdad? O sea, puedo unir cualesquiera dos puntos a lo largo de una línea de corriente con la ecuación de Bernoulli, pero tengo que verificar que entre el punto 1 y el punto 2 haya una línea de corriente. Si las líneas de corriente son rectas, además en la dirección perpendicular podré aplicar la ecuación de la hidrostática. Y bueno, fíjense todas con la ecuación de Euler, muchachos, que espero que ustedes miren este apunte y que en todo caso en las clases siguientes hagan las consultas necesarias, ¿no es cierto? Y miren el video, porque hay un video que les tiene que haber dado Marcos, había dos videos, el video que tenía que ver con esto de ecuación de Euler en coordenadas naturales y el video de la ecuación de Bernoulli. Vuelvan a mirar.